noches, queridos. Que el Señor me les bendiga. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes y gracias por estarnos acompañando durante esta semana especial en el estudio de Apocalipsis. Sé que ha sido una bendición para ustedes y seguirá siendo una gran bendición. Así que sean bienvenidos y disfruten cada noche y no se olviden de invitar amigos también que estén con nosotros. Les voy a invitar a que oremos para pedir el inicio de esta semana de oración hoy, esta noche por supuesto, y el día de mañana y cada día. No nos olvidemos que estaremos orando en forma especial por esta semana y por enfermos. Querido Padre, muchas gracias te damos por tu amor. Queremos pedirte una bendición especial por nuestros amigos que nos acompañan, pero pedimos también por aquellos que están siendo afectados por esta pandemia. Queremos tu intervención y queremos que la gracia de tu Espíritu pueda manifestarse en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que estamos viviendo. Pero gracias porque en el mensaje de Apocalipsis encontramos esperanza. Gracias por esa seguridad. Bendice al doctor Andrade que nos trae estos temas durante esta semana. Dale la dirección y úngelo en el poder de tu Espíritu Santo mientras Él nos explica las verdades y también las esperanzas en el libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Queridos, esta noche tenemos una música especial y vamos ahora a continuación a escuchar esta alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh divino Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas y a pesar de la ciencia y a pesar de mí mismo. Creo en ti, sin mi fe languidece cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti,
percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan con sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste en tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. Oh Jesús, yo creo en ti. Oh Jesús, creo en ti. Mis hermanos, como ustedes saben, ya hoy es jueves y la semana está casi por terminar. Gracias porque están conectados esta noche. Vamos a escuchar un maravilloso mensaje esta noche. Esperamos que sea bendición para todos. Le damos una bienvenida al pastor Juan José Andrade y le agradecemos porque él ha tomado su tiempo para compartir con nosotros cada noche la palabra del Señor basado en el libro de Apocalipsis. Así que bienvenido, pastor Andrade. Mis hermanos, disfrutemos de este lindo mensaje esta noche. Amén. Hola hermanos, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Les extiendo una cordial bienvenida a la quinta noche en esta semana de oración, Jesús en el libro de Apocalipsis. Recuerden, esta es una visión evangélica del libro de Apocalipsis. El tema para esta ocasión le he titulado El más poderoso ataque de Satanás en el tiempo del fin. ¿Cuál será ese? A lo largo de los siglos, Satanás ha empeñado todas sus energías, todas sus fuerzas en contra de los hijos de Dios, en contra de Dios. Y veremos en esta ocasión cuál es ese ataque más poderoso que Él ha reservado justamente para este periodo que nos ha tocado vivir, el tiempo del fin. Pues ojalá que la Biblia misma nos conduzca, el Espíritu de Dios sea con nosotros y podamos ser fortalecidos en la palabra de Dios. Quiero comenzar haciendo esta pregunta. ¿Conoce Dios el futuro? Y parece una pregunta sencilla, con una respuesta sencilla, pero les invito a reflexionar al respecto. ¿Cuánto conoce Dios del futuro? Y bueno, ustedes saben que hay una variedad de opiniones de algunos, entre comillas, expertos que han hecho estudios acerca de el conocimiento que Dios tiene acerca de sus hijos y del futuro. ¿Puede el Señor ver el futuro? Pues, bueno, sin duda que esta pregunta tiene un lugar especial. Entonces, si Dios conoce el futuro y ve hacia adelante y sabe todo acerca de nosotros, entonces la pregunta que mucha gente se hace, entonces eso quiere decir que Dios sabe si yo me voy a perder o me voy a salvar. Entonces surge en el escenario la palabra predestinación. ¿Creemos nosotros en la predestinación? Claro, los adventistas creemos en la predestinación, pero no creemos en esa predestinación doble,
que fue promovida por San Agustín y que muchas personas hoy en el mundo creen. Es decir, la idea de que Dios a unos ha predestinado para salvarse y a otros ha predestinado para perderse. Eso es lo que se llama la doble predestinación. Nosotros creemos en una predestinación simple, en una predestinación sencilla, única, es decir, que Dios a todo el mundo nos ha predestinado para salvarnos, porque Él quiere que todo el mundo sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos en esa predestinación, en una. Dios a todo mundo ha predestinado para salvarse. Pero bueno, depende de las elecciones que nosotros hagamos. La palabra predestinación está formada por dos raíces: pre, antes, ese prefijo, ante, o con anticipación, destinado con anticipación. San Agustín propuso una doble predestinación, diciendo que Dios a algunas personas las había predestinado para salvarse y a otros para perderse. Y si por ejemplo tú estabas en la lista de los que habían sido predestinados para salvarse, no te preocupes, no importa cómo va la cosa, olvídate, haz lo que quieras. Al final de todas las cosas, si tú estás en esa lista, el Señor te va a decir, vente. Pero si tú no estás en esa lista, tú estás en la otra lista de los que han de perderse, entonces, hermano, no importa cuánto tú hagas, no importa que todos los días vayas a la iglesia, que leas la Biblia, que hagas, te vas a perder. Esa es la idea de la doble predestinación. Y decía, nosotros los adventistas creemos que Dios a todos nos ha predestinado para salvarnos. Él quiere que todo mundo sea salvo. Hablando acerca de este preconocimiento que Dios tiene y que lo anunció con anticipación, podemos ver claro nosotros, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, esas profecías, esos anuncios proféticos, esos mensajes dados con anticipación a sus siervos los profetas, donde el Señor mostró el conocimiento que Él tiene acerca del futuro, cosas que fueron anunciadas antes que sucedieron. Por ejemplo, miren, yo crecí en la iglesia adventista, gracias a Dios, soy adventista de tercera generación, y desde muy temprano escuchaba a esos predicadores que utilizaban estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la estatua, donde nosotros sabemos hay un desarrollo cronológico de la historia, dado con anticipación y con un cumplimiento exacto. Así que cuando nosotros vemos esos detalles predictivos tan precisos, pues no nos queda otra más que decir que realmente esto no es coincidencia, sino que es providencia. Dios conoce el futuro y lo ha anunciado con anticipación para que cuando sucedan las cosas nosotros seamos confirmados en la verdad. Algunos ejemplos de ese preconocimiento que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, vimos la segunda noche, las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias, que representan símbolos codificados que describen periodos de la historia de la iglesia, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Vimos también en el capítulo 6 los 7 sellos, donde aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, donde también vemos un desarrollo cronológico. Fueron también descripciones de la historia en desarrollo, ¿verdad? Capítulo 6. Y recuerden que el capítulo 6 terminaba con una pregunta: ¿quién podrá estar de pie? Y entramos entonces a la siguiente parte. El último versículo del capítulo 6 termina con una pregunta: ¿quién podrá estar delante de Dios, delante de su juicio? Y recuerdan que dijimos que la respuesta aparece en el capítulo 7, donde el Señor dice que esos que podrán estar delante de Él en el juicio serán aquellos sellados, ¿verdad? Y entonces las 7 trompetas del capítulo 8 y 9 es la tercera serie de eventos históricos anunciados con anticipación, revelados a su siervo Juan, y entonces descrito con detalles y con
un cumplimiento exacto de la historia cristiana. Ahora llegamos al capítulo 10 y 11. Y este capítulo 10 y 11 de Apocalipsis viene siendo como un paréntesis, como un interludio entre los primeros capítulos del 1 al 9 y los posteriores, del 12 al 22. Estos capítulos 10 y 11 vienen representando como un paréntesis. Y aquí también encontramos detalles de uno de los últimos periodos de la historia. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Eso es lo que vamos a ver. Justamente lo que aparece en el capítulo 11. Recuerden la pregunta que hicimos. Vamos a ver en esta noche cuál es esa arma más poderosa de Satanás para el tiempo del fin, para este tiempo en el que nosotros estamos. Entonces, en el capítulo 11, específicamente en el versículo 7, y les voy a pedir para que tomen sus Sagradas Escrituras, yo estoy tomando aquí la mía, y podamos leer este versículo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, hermanos, aquí entonces aparece en el escenario esta frase: la bestia del abismo. Eso es lo que vamos a ver. Esa bestia del abismo es la gran arma, esa poderosa arma que Satanás tiene para este tiempo del fin y que ya está en acción. Entonces, en el capítulo 11 la atención se centra justamente en esta imagen que Juan pues no puede soportar. Es algo que a él le inquieta, porque es el peor ataque a la fe cristiana que Satanás jamás haya lanzado alguna vez. Entonces, el nombre de esta poderosa arma es la bestia del abismo. Vamos a analizar estas dos frases o palabras clave: bestia del abismo. Empecemos por el abismo. ¿Qué es el abismo? Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es? Es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia, que describe oscuridad y que a veces se traduce también como un pozo sin fondo. Eso es el abismo. Y para referencia, por ejemplo, tenemos Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Señor, cuando inició su obra creadora, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que es un lugar o es un espacio de oscuridad, y también se traduce como pozo sin fondo. Juan dice que la bestia de Apocalipsis 11 saldrá de un vacío similar y atacará al pueblo de Dios. De un lugar similar saldrá esta bestia del abismo y atacará al pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es esta bestia del abismo? El término bestia, contrario a ese uso popular negativo, acá en los estados del norte se utiliza mucho esta palabra, pero desde una forma vulgar y despectiva. Pero desde el punto de vista bíblico, el término bestia representa un reino, un poder. Y para muestra, ustedes saben que Daniel en el capítulo 7 ve 4 grandes bestias que surgen del mar. El versículo 17 es clave, porque ahí el ángel le dice, Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias que has visto son 4 reinos, 4 reyes. Así que la respuesta bíblica al término, al significado de la palabra bestia representa un reino, un poder. Normalmente no se refiere a una persona en particular, sino normalmente se refiere a un gobierno, a un poder terrenal. En el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 2, dice la Biblia lo siguiente: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 grandes bestias
diferentes la una de la otra, subían del mar. Estamos tratando de dar un contexto para definir entonces y encontrar en la misma Biblia el significado y la interpretación de esa bestia del abismo, el más grande ataque de Satanás en el tiempo del fin, que se registra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. El gran mar pues es una alusión al mar Mediterráneo. En los términos del Nuevo Testamento era aplicado al mar Mediterráneo. Entonces Juan utiliza esa misma expresión en el gran mar, refiriéndose al mar Mediterráneo. Pero esta visión que él tiene no es una visión de un día de placer en la playa, sino que es algo terrible, porque de allí surgen esas 4 grandes bestias, o sea, esos reinos sucesivos en la historia. Dice que subían del mar. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, se nos define que el mar, desde el punto de vista de la profecía bíblica, representan muchedumbres, naciones, pueblos. Es evidente entonces que es una referencia al mundo antiguo, geográficamente a esa zona, porque era el mundo conocido, el mundo poblado. Así que debemos interpretar que esas bestias que suben del mar, geográficamente tenemos que ubicarlos allá en el mundo antiguo. Bueno, Daniel entonces ve esas 4 bestias. Vamos a hacer un repaso muy rápido porque son cosas básicas que ustedes conocen. Por ejemplo, la primera, ¿no? Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera bestia que él vio era como un león y tenía alas como de águila. Pues sin duda haciendo alusión a los 2 grandes animales que gobiernan, que son los que tienen el señorío, tanto en el aire como en la tierra. En la tierra el león, en el aire el águila. Así que la primera bestia que Daniel ve surgir es un león poderoso, ¿no? Es una alusión evidentemente a Babilonia, que gobernó entre el año 605 y el año 539 antes de Cristo. La segunda bestia, Daniel 7, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. La segunda bestia que Daniel ve después de león, la segunda bestia que ve surgir del mar, es un oso, se levanta más de un lado que de otro, pues evidentemente fue una alusión al imperio Medo-Persia, tomando en cuenta que estas bestias representan reinos, el reino Medo-Persia. Pues esta segunda bestia alude a los medos y a los persas que gobernaron entre el año 539 a.C. y 331 a.C. Los persas en la historia demostraron ser más fuertes que los medos. La tercera bestia que Daniel ve surgir del mar es en Daniel capítulo 7, versículo 6, una bestia como leopardo, pero que tenía 4 alas de aves a sus espaldas y también tenía 4 cabezas. El leopardo con alas, ¿no? Pues sin duda una alusión directa al imperio griego bajo la dirección de Alejandro, que tuvo un crecimiento y un desarrollo vertiginoso. En poco tiempo casi conquistó el mundo conocido. Los griegos gobernaron entre el año 331 a 168 antes de Cristo. Y llegamos a la cuarta bestia. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice él: después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, ¿no? Entonces esta bestia que Daniel mira, a la que no puede identificar como un animal, sino sencillamente la llama espantosa y terrible por su apariencia, tenía 10 cuernos, pues sin duda que la historia confirma que después de los griegos, el imperio que gobernó al mundo conocido fue el imperio romano, que comenzó en el año 168 a.C.
y terminó en el año 476 después de Cristo. Y esos 10 cuernos pues fueron una alusión a la división posterior del Imperio Romano en esas 10 que ahora después llegaron a ser las naciones europeas, y ahí están los nombres, ¿no? Los alemanes, los francos, los burgundios, los ostrogodos, los érules, todos estos pueblos vándalos, todos estos pueblos guerreros en los que después llegó a constituirse Europa. Pues dice la descripción que aparece en la Biblia, en palabras de Daniel, una bestia espantosa y terrible, y que de esos 10 cuernos surgía uno que derribaba a 3, un cuerno pequeño, ¿no? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que me detengo aquí para decir lo siguiente. Estas bestias, estamos con el término bestia. Recuerden, vamos a definir lo que significa la bestia del abismo. El abismo, un lugar oscuro, un pozo profundo, sin fondo. Bestia representa un reino, un poder en la tierra. Y entonces aquí Daniel nos está presentando esas 4 grandes bestias que vio surgir de un lugar poblado, de donde están la muchedumbre, muchas aguas. Cronológicamente sabemos que estas bestias representan el desarrollo histórico de las naciones a lo largo de la historia. Y llegamos ahora al periodo del Imperio Romano, el tiempo cuando Jesucristo estuvo sobre esta tierra. Después del Imperio Romano, el Imperio Romano político, surge un poder. De entre esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, que en la parte final del versículo 8 dice que hablaba grandes cosas. Pues durante la Edad Media, la Iglesia Católica, liderada por el Papa de Roma, siguió incrementando su poder, su influencia, y llegó a ser el más poderoso imperio de toda Europa. En Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que ese cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En la Biblia, en el contexto de la profecía, la expresión o la palabra tiempos representa un año, ¿verdad? Un periodo. Vamos ahorita a hacer un análisis de esto. Debemos encontrar su correspondencia, encontrar la correspondencia tanto de este cuerno pequeño como de este periodo en el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que normalmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se corresponden. A veces estando en Apocalipsis tenemos que ir a Daniel, y a veces en Daniel tenemos que ir a Apocalipsis. Pues ahora necesitamos ver lo que dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Allí, en el capítulo 13, se presenta el surgimiento de 2 bestias. Primero, una del versículo 1 al 10 y la segunda del 11 hasta el final. Pero en el versículo 5, hablando de la primera bestia de Apocalipsis 13, dice: también a esa bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Noten el vocabulario paralelo, similar, entre el cuerno pequeño que surge en el periodo de Roma, que habla grandes cosas, blasfemias, y la identificación de esta primera bestia de 2 que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Allí dice también que esta bestia hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense que en la Biblia, hermanos, el periodo de 1260 años se lo presenta a veces así, como 1260, a veces se lo presenta como tiempos, medio tiempo, es decir,
tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Entonces si sumamos tiempo, 1 año, tiempos, 2, serían 3, medio tiempo, medio año, 3 años y medio. 3 años y medio, 1260 años y 42 meses, como lo menciona aquí el libro de Apocalipsis, en la identificación de la primera bestia que se presenta acá en Apocalipsis, es exactamente el mismo periodo de tiempo. Ahora lo vamos a ver. Versículo 6. Dice que esta bestia de Apocalipsis 13 abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, es una bestia también que tiene de todo un poco, una bestia también que ha sido identificada, ustedes saben, como el poder papal, la primera bestia de Apocalipsis 13, y representa justamente el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, es decir, el poder papal. Ahora, el término blasfemar, dice tanto en Daniel como en Apocalipsis, hablando del mismo poder, dice que blasfemó, habló blasfemias. ¿Qué significa blasfemar? No significa decir malas palabras. A veces uno le dice a los niños, no blasfemen, no digan palabras inapropiadas. Pero blasfemar desde el punto de vista bíblico implica al menos 2 cosas. Por un lado, pretender ocupar el lugar de Dios. Eso es blasfemia. Pretender ocupar el lugar de Dios, el lugar que solamente a Dios le pertenece. Y en segundo lugar, atribuirse prerrogativas que le corresponden solamente a Dios. Por ejemplo, especialmente de perdonar pecados. Ese es un atributo de Dios. Nadie más lo puede hacer, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Él. Y solamente Él puede perdonar pecados. ¿Recuerdan que a Jesús lo acusaron de blasfemia? Ha blasfemado, ¿qué más queremos? Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y entonces Jesús respondió, tú lo has dicho. ¿Y te acuerdan cuando también sanó a aquel hombre y le dijo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados? Y entonces los líderes religiosos se jalaron los cabellos, ha blasfemado. Jesús fue acusado de blasfemia porque no creían que Él era realmente el Hijo de Dios. Aquí tenemos entonces esta identificación de este periodo profético, que es el mismo periodo de actuación, tanto del cuerno pequeño, como también de esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Por ejemplo, aquí tenemos 1260 años para la expresión tiempo, tiempos, medio tiempo. En profecía, un tiempo corresponde a 360 días. 2 tiempos, sumamos 720. Medio tiempo, medio año, 180. Si sumamos esto, nos da 1260 días o años. Lo mismo para la expresión 42 meses, que se utiliza, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, como acabamos de ver. 42 meses, un mes en profecía, normalmente se refiere a 30 días. Si multiplicamos 30 por 42 meses, nos da 1260. Y evidentemente también 1260 como se menciona. Así que en Daniel y en Apocalipsis se identifica este periodo en la historia que el Señor lo anunció con anticipación. ¿Se acuerdan que empezamos preguntando, ¿conoce el Señor? Pues sí, el Señor conoce y hace sus anuncios a sus siervos los profetas, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ellos, estos santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por Él. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue asunto que a ellos se les ocurrió, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y ellos refirieron a ese periodo que estaba en el futuro, que para nosotros ya está en el pasado, pero ellos lo vieron en el futuro, ese periodo de 1260 años. Un periodo que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Fue este periodo de oscuridad, de supremacía papal,
de ignorancia espiritual, donde las Biblias fueron retiradas, donde toda clase de herejías y enseñanzas entraron a la iglesia, hubo persecución, donde había venta de indulgencias por pecados que aún no se cometían. Las personas entre más dinero daban, pues más garantía podían tener del perdón de sus pecados. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 11, donde aparece, recuerden, el arma más poderosa de Satanás en contra de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Y que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, la identifica como la bestia del abismo. Así que ya vimos que es una bestia, que es un poder terrenal. Dice el versículo 1, Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez, una referencia a ese mismo periodo. Versículo 3. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Es decir, en el mismo periodo de tiempo, de ataque, de supremacía papal, de ignorancia espiritual, el Señor tendría sus 2 testigos, ¿verdad?, para que profetizaran en ese mismo periodo de tiempo. ¿Qué se ha identificado? ¿Cómo se ha interpretado esto de mis 2 testigos? Estaban vestidos de cilicio. Pues esa era una forma de vestir cuando alguien quería manifestar lamento, tristeza o dolor. Las ropas de cilicio eran ropas ásperas, eran ropas que incluso el usarlas sin tener debajo una tela suave podía irritar de tal manera la piel que podía inclusive sangrar. Así que esto que refiere aquí el libro de Apocalipsis, entonces es una referencia a un momento de tristeza y de duelo. Entonces estos 2 testigos están tristes, están de luto durante ese periodo de 1260 años. Estos 2 testigos, dice el versículo 4, Apocalipsis 11:4, estos 2 testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Así que hay otra identificación aquí. El olivo en la Biblia normalmente ha sido identificado con el Espíritu Santo, porque del olivo se obtiene, y se obtenía también en el pasado, el aceite de olivo que era utilizado para el encendido de las lámparas en el templo. Así que normalmente el olivo es un símbolo del Espíritu Santo. Y las lámparas, pues de la palabra de Dios. La Biblia, por ejemplo, dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y segunda de Pedro 1:18 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Así que tanto el olivo se identifica con el Espíritu Santo y entonces la lámpara con la palabra de Dios. Entonces, estos 2 testigos que el Señor tiene en ese periodo de tiempo representa la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, veamos que también en el tiempo de los judíos, los hebreos, se utilizaba para identificar a estas grandes secciones de la Biblia, se identificaba a estos personajes como Moisés y como Elías. Veamos lo que dice Apocalipsis 11 y ahorita regresamos con eso. Dice versículo 5, Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, ¿a quién? A sus 2 testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, o sea, sus 2 testigos,
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué profeta dijo eso en el Antiguo Testamento? ¿Qué profeta, bajo la palabra de Dios, ese profeta, los cielos fueron cerrados y no hubo lluvia? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Qué profeta también, bajo la dirección de Dios, convirtió las aguas en sangre? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pues estas expresiones son sin duda alusiones a estos dos grandes personajes, identificados también entre los judíos como testigos, ¿verdad? Tanto Moisés, que representa, por ejemplo, el Pentateuco, la Torá, la ley, como Elías, que representa el mensaje mesiánico de los profetas. Así que es una alusión, pero evidentemente no es que se refiera a ellos, mis dos testigos, sino más bien a lo que ellos representan, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que durante ese tiempo los testigos estén vestidos de cilicio es una alusión al hecho de que la mayoría de los cristianos durante ese periodo no leían la Biblia ni la estudiaban. Por eso había tristeza en esa expresión de Juan. Al final de los 1260 años, las cosas irían de mal en peor. Porque en el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 7, aquí es donde aparece la expresión, la bestia del abismo, dice la Biblia lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, ¿quién? Los dos testigos. ¿Cuánto tiempo tenían para actuar los dos testigos? El mismo periodo que actuó tanto el cuerno pequeño de Daniel 7 como la primera bestia de Apocalipsis 13, 1260 años. Pues durante ese tiempo, dice, cuando haya acabado su testimonio, y ustedes saben cuándo terminó eso, 1798. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los dos testigos, es decir, la palabra de Dios, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, hermano, fíjense que con la Revolución Francesa, al final de los 1700, puede decirse que la Biblia casi había sido muerta, había llegado casi el final de la Biblia, había sido encadenada, las misas se daban en un idioma que nadie entendía, un latín, así que la Biblia prácticamente estaba llegando a su fin. Durante ese periodo posterior al año 1700, los servicios de adoración se volvieron ilegales, se prohibió, se legalizó el divorcio, aumentó la inmoralidad sexual, la violencia impregnaba las ciudades. Era un tiempo realmente muy anticristiano. Y en un sentido muy real, la Biblia fue asesinada y la sociedad francesa decretó la muerte de Dios. ¿Ustedes saben que eso fue un hecho real? Pues el efecto de esa Revolución Francesa fue la indiferencia, el secularismo, que entonces fue la bestia que surge del abismo. Así que, hermanos, estamos identificando a esa bestia que sube del abismo. Cronológicamente, después de los 1260 años, en ese periodo, la bestia que surge del abismo es los efectos sembrados no tan solo en Francia, sino en todo el mundo, como resultado de la Revolución Francesa, en donde se entronó la razón y en donde se desplazó a Dios, la Biblia, de la sociedad. Este fue un ataque de Satanás al cristianismo como no había existido antes. Dice el versículo 11,
Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, es decir, otra vez se levantaron. Bueno, pues, aunque las Sagradas Escrituras parecieron estar muertas, la expresión después de 3.5, o sea, 3 años y medio, 3 días, 3 años y medio, hubo un periodo, hermanos, fíjense qué interesante, hablando de ese conocimiento anticipado de Dios, hubo un periodo en noviembre de 1793 y que terminó en junio de 1797, 3 años y medio justamente, que el gobierno francés revocó el edicto y volvió a legalizar la religión. Exactamente 3 años y medio después, ¿verdad? Como había sido profetizado por Juan, con mucha anticipación. El filósofo francés Voltaire, un crítico vehemente de la Biblia, dijo: dentro de 100 años no oirán más de ella, o sea, de la Biblia. Posiblemente vean una copia en algún museo, pero de lo contrario habrá desaparecido. Es un libro completamente desacreditado. Voltaire llegó a decir: el ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. Bueno, ustedes saben bien la historia, que 100 años después, ¿verdad?, la casa de este hombre llegó a convertirse en el edificio de la Sociedad Bíblica Británica, que establecida allí en Francia. Tremendo. La casa de este hombre, de este ateo que tanto mal hizo al cristianismo, llegó a convertirse en la Sociedad Bíblica, que ha multiplicado, hermanos, las Biblias a todos o a muchos idiomas, que ha llegado a todas personas para que nadie tenga excusa de decir que no ha conocido el mensaje de Dios. Así que después de la Revolución Francesa, los testigos del Señor, o sea, la Biblia, se levantó de nuevo. Y fue así el inicio para los 1800 de un gran surgimiento de diferentes sociedades bíblicas que han hecho un trabajo extraordinario, maravilloso en la publicación de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con la bestia del abismo? El tiempo de la bestia del abismo comenzó con la Revolución Francesa, pero en muchos sentidos, queridos hermanos, la Revolución Francesa sigue viva, sigue siendo fuerte el ateísmo, el secularismo, la indiferencia y la inmoralidad. Esto, hermanos, es la bestia del abismo, el más grande ataque de Satanás, el arma más poderosa de Satanás contra la iglesia cristiana en el tiempo del fin, en este tiempo. Esta es nuestra sociedad. Esta es la herencia de la Revolución Francesa. Esta es la bestia del abismo. Oh, mis hermanos, qué difícil momento nos ha tocado. Así mismo, la iglesia que está basada en Roma, con sus acciones, tenemos ahora no tan solo lo que hizo en el pasado, sino las secuelas. Este es el ataque más peligroso que Satanás tiene contra la iglesia de hoy. ¿Saben, hermanos? Muchas personas van a la iglesia como si fueran a un club social. Muchas personas que se dicen cristianos no leen las Sagradas Escrituras, no oran. Solamente es, pues, gozar de un buen prestigio el ser identificado como una persona cristiana, como una persona devota, como una persona que asiste a una iglesia. Y entonces, normalmente, cualquier persona que asiste a una iglesia cristiana es una persona de buenos principios. Pero, queridos hermanos, la iglesia cristiana en este tiempo está enfrentando un gran mal. Los efectos de la Revolución Francesa se palpan claramente en muchas de nuestras iglesias. Por ejemplo, en Europa, esos templos, esas iglesias, esas catedrales son puros museos, están vacíos.
En promedio, el 10% de las personas van una vez al mes. En los países escandinavos es menos, el 5%. Miren lo que dice, hermanos, Testimonios para los Ministros, página 112. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta, es decir, la Biblia, hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. No han sido santificados por la obediencia a la verdad. Porque fíjense, hermanos, una cosa es leer las Sagradas Escrituras, estudiar las Sagradas Escrituras, y otra cosa es permitir que la Biblia haga un impacto, un cambio, una transformación en la vida de nosotros. Por eso dice allí, no han sido santificados por la obediencia a la verdad. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. En 1893, la hermana White tuvo una visión, y entonces ella escribió y dijo que se sentía muy apesadumbrada por la visión que Dios le había dado acerca del pueblo de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué habrá visto ella que llenó su corazón de tristeza y de dolor? ¿En qué condición la Iglesia, el remanente fiel, se encuentra en este momento? Dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, lo siguiente: los adventistas del séptimo día han sido elegidos. En otras palabras, hermanos, nosotros hemos sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Así que, hermanos, en este periodo último de la historia, cuando la bestia del abismo está actuando y que es el arma más poderosa de Satanás en contra de la iglesia cristiana, el secularismo, la indiferencia, el alejamiento de Dios, el desconocimiento de su palabra, la frivolidad, la depravación y todo lo que nos rodea, solamente podrá tener contrapeso y solamente podrá hacer que algunas personas sean arrebatados de esas garras del enemigo a través del conocimiento de la palabra de Dios, si tú y yo reconocemos este enorme privilegio que el Señor nos ha dado. Los adventistas del séptimo día hemos sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar, particular, diferente al mundo, para anunciar y hacer al mundo la última amonestación, el último llamado, antes que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Querido hermano y hermana, te invito esta noche para que reconsagremos nuestra vida a Dios, nos pongamos en sus manos, le demos gracias por este privilegio, pero le pidamos que su sangre preciosa nos cubra de todo pecado y nos use para ser instrumentos poderosos en sus manos para bien y bendición de muchas personas. ¿Le gustaría? Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacerlo. La bendición de Dios sea con cada uno. Es mi deseo y oración. Feliz noche. Mis hermanos, queremos solamente invitarles para que mañana, viernes, otra vez se conecten y escuchemos el penúltimo mensaje. El sábado el sermón será maravilloso. Comenzará el sermón el sábado a las 11 de la mañana en el horario del centro
y a las 10 de la mañana para el horario de Colorado. Así que esta noche muchas gracias. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga a todos. Gracias, Padre, por el mensaje maravilloso de esta noche. Tú bendigas a cada uno de mis hermanos con sus familias, donde quiera que se encuentren. Tu bendición sea con todos y permite que mañana volvamos otra vez y estemos aquí conectados juntos, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esta noche tu bendición. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto. Hasta mañana.